Pues la verdad es que estamos muy contentos de volver a reunirnos en una nueva ocasión y también pues yo me alegro de que algunos hermanos y hermanas que desde hacía ya 3 meses, quizás un poquito más, que hacía que no nos veíamos, y en esta mañana somos un grupo más numeroso y la verdad es que estamos agradecidos al Señor porque Él nos permite estar en esta hora, en este lugar. Hoy día 14 de junio se cumple exactamente 3 meses desde que comenzó lo que conocemos como el estado de alarma, donde debido a la situación provocada por el coronavirus, pues se nos pidió que estuviéramos confinados en nuestras casas. Y en estos 3 meses, evidentemente, han ocurrido muchas cosas y quizás la que más tristeza nos ha causado es que aproximadamente unas 30.000 personas en nuestro país hasta la fecha, pues perdieron la vida como consecuencia del coronavirus. Evidentemente, en estos 3 meses han muerto muchas más personas en nuestro país por causa de otras enfermedades, por accidentes de tráfico y otros motivos. Y de manera especial, por lo que ha causado la COVID-19, la Alianza Evangélica Española programó que para este día, 14 de junio, las iglesias evangélicas que lo quisieran, pudiéramos en cierta forma tener un recuerdo, un memorial evangélico por las víctimas ocasionadas concretamente por la pandemia. Y querían que básicamente en este día las iglesias que lo desearan pudieran, por un lado, honrar a aquellos que han partido. Por otro lado, en segundo lugar, consolar a las familias. En tercer lugar, que pueda ser también un memorial para invitar al reconocimiento del dolor y sufrimiento que ha ocasionado esta pandemia. Y en cuarto y último lugar, que este memorial tuviera el propósito de fortalecer a las iglesias. Porque dentro de esas miles y miles de personas que han fallecido en estos 3 meses atrás, habían también hermanos nuestros, hermanos y hermanas creyentes. Otros que no eran creyentes, pero aún así como iglesia queremos también expresar nuestras condolencias, mostrar nuestro amor para todas aquellas familias que en estos meses han perdido a sus seres queridos. Y se creó precisamente para esta ocasión un manifiesto que podéis leer de manera completa en internet, aquello que lo deseéis, entrando en la página web de la Alianza Evangélica. Me gustaría leer simplemente algunos párrafos de este manifiesto que muchas iglesias, como he dicho, en el día de hoy también estarán leyendo. Y entre otras cosas se nos dice que como seguidores de Jesús hemos vivido este drama como unos ciudadanos más. Hemos enfermado, hemos colaborado como sanitarios y trabajadores esenciales, hemos estado confinados, muchos seres queridos nuestros han muerto en la distancia enorme de la soledad, nuestras iglesias, empresas y trabajos se han visto sacudidos hasta sus cimientos. Desde esa cercanía e intimidad queremos abrazar a todos, a quienes han pasado la prueba de verse afectados en mayor o menor medida por la COVID-19, a quienes lloran no haber llorado junto a sus amados que ya no están, a quienes miran el futuro con incertidumbre y angustia. No podemos permanecer como creyentes, como iglesia en España, no podemos permanecer ajenos a esta realidad dolorosa.
pero tampoco podemos permanecer ajenos al mensaje de la esperanza que los cristianos tenemos en la persona de Jesús, como acabamos de cantar precisamente, ¿verdad? Recordando quizás aquellas palabras del apóstol Pablo a los Corintios: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Lo cierto es que sabemos, como personas que hemos creído en este Jesús al cual hemos cantado, sabemos que más allá de las circunstancias, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, decía el Señor Jesús en Apocalipsis 2:14. En esta confianza caminamos y así lo transmitimos con certeza. Dios no nos ha abandonado. Quizás nos ha hecho descubrir que somos vulnerables, pero su mano siempre ha estado extendida. En esta vulnerabilidad nuestra, Dios es la gran respuesta insondable a todas las preguntas, avatares y vacíos. También Dios es la respuesta a esta pandemia, a esto que hemos estado viviendo en los últimos 3 meses. Y como creyentes, como iglesia aquí en Valdepeñas, nos unimos a otras iglesias en el día de hoy para expresar nuestras condolencias a todos aquellos que en estos 3 meses han visto afectados y aún continúan afectados por esta pandemia. Lo cierto es que hablar de la muerte no es agradable. Solo escuchamos de este tema cuando nos hemos reunido para celebrar un entierro, despedir a aquellos que han fallecido. Las cosas que pasan por nuestra mente cuando oímos hablar acerca de la muerte es algo que nos causa temor, miedo, pavor. Tristemente no escuchamos muchos sermones que nos preparen para cuando llegue ese día donde tengamos que cruzar esa puerta. Estos temas no los solemos tocar con frecuencia. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, habla mucho acerca de la muerte. Incluso el autor de un libro llamado Eclesiastés nos dice que vale más ir a un funeral que ir a divertirse. ¿Por qué? Pues porque la muerte es el fin de todo hombre y los que viven debieran recordarlo. Obviamente, cuando el autor dice aquí que la muerte es el fin de todo hombre, no está diciendo que con la muerte todo acaba, no. Con la muerte es el fin de las oportunidades, de las posibilidades que tenemos para reconciliarnos con Dios. Porque si nos llega la muerte y no hemos hecho esto, vamos a tener que enfrentarnos a una eternidad lejos de la presencia de Dios. Lo cierto es que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana y de los amigos y hermanos que también nos están viendo a través de internet, todos un día, tarde o temprano, vamos a tener que enfrentarnos a la muerte. O para ser más conciso, ni es tarde ni es temprano, va a ser cuando Dios lo tenga establecido. Porque como dice también el autor de la epístola a los Hebreos capítulo 9, está establecido para el hombre, para la mujer, que mueran una sola vez. Y después de eso habrá un juicio. E iremos a un lugar o a otro dependiendo de lo que hayamos hecho con Jesús mientras vivíamos en este mundo. Todos vamos a tener que enfrentarnos a la muerte algún día,
por muy doloroso que esto nos resulte. La pregunta es, ¿estamos preparados para encontrarnos con Dios? ¿Es posible prepararse? Esta semana, el pasado jueves, falleció una mujer que era muy conocida en el mundo del teatro, del cine, del humor, Rosa María Sardá. Y no hace mucho tiempo, en una entrevista que le hicieron, ella ya enferma del cáncer, ella dijo, lo escuché en esta semana, ella dijo, no estamos preparados para morir. Hoy mucha gente, efectivamente, no están preparadas para morir. Pero nosotros, como creyentes, como personas que ya hemos puesto nuestra esperanza en Jesús y que sabemos que llegará el día que puede estar lejano o cercano, puede llegar el día donde nos tengamos que presentar delante del Señor. ¿Estamos preparados? ¿Podemos encontrar consuelo, ayuda en estos días de pandemia? ¿Qué esperanza tienen los hermanos y hermanas nuestros que en estos días han perdido a sus seres queridos? O los amigos o amigas que nos puedan ver, ¿qué esperanza tienen? ¿A dónde pueden agarrarse, acudir en medio del dolor, del sufrimiento por causa de la muerte? Lo cierto es que como creyentes sí podemos estar preparados cuando llegue este día. La verdad es que la Biblia tiene mucho que decirnos en cuanto a la muerte. Concretamente el Evangelio de Juan es el libro del Nuevo Testamento que más hace referencia a la muerte, pero al mismo tiempo es el libro del Nuevo Testamento que más referencia hace a la vida que podemos encontrar en Jesús. Y quisiera que en esta mañana pudiéramos meditar en un pasaje que precisamente habla de muerte y de vida. Ese pasaje se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 11 y os invito a que me acompañéis en esta mañana para juntos poder ver lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. Y básicamente me gustaría que pudiéramos ver tres cosas en este texto que nos lleva precisamente a recordar que como creyentes podemos estar preparados para cuando llegue el día en que tengamos que cruzar la puerta que nos lleve a la presencia del Señor. Pero también una palabra que pueda servir para que aquellos que aún no se han preparado para cuando llegue ese día, que este texto, este relato, Dios a través de su palabra pueda hablarles y traerles esperanza. Y en primer lugar vamos a ver en esta mañana que el Señor Jesús conoce todas nuestras necesidades. Él sabe perfectamente lo que ha estado ocurriendo en estos 3 meses. Dice Juan capítulo 11, versículo 1, que estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Es un relato que vamos a ver en el capítulo 12, en el siguiente capítulo, pero ya Juan se adelanta recordándonos quién es esta María. Y versículo 3, enviaron pues las hermanas, es decir, María y Marta enviaron a unos mensajeros para decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y nos dice versículo 5 que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea, es decir, a Betania concretamente, donde se encontraba aquella familia.
Pero, versículo 8, le dijeron los discípulos: Maestro, hace poco los judíos intentaban apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos a él. Y dice versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Tenemos mi esposa y un servidor el privilegio de saber que podemos contar con ciertos hogares, ciertas casas de creyentes que conocemos desde hace muchos años y que sabemos que si un día vamos a sus casas nos van a recibir con mucha hospitalidad. Podemos incluso no solamente quedarnos a comer, sino quedarnos a dormir. Mi esposa y yo tenemos ya un hogar donde hacer esto precisamente, donde disfrutar del uno, del otro, de esa casa que Dios nos ha dado. El Señor Jesús no tuvo este privilegio. Nos dirá el Evangelio de Lucas capítulo 9 que Él ni siquiera tenía un lugar, una casa, un hogar donde reposar su cabeza. Los animales en el campo sí tienen ese privilegio, pero Él, dijo Jesús, yo no tengo un lugar donde reposar mi cabeza. Por tanto, Jesús era un hombre que dependía mucho de la hospitalidad de otras personas, de otras familias, de otros hogares. Y por lo que leemos en la Escritura en este pasaje, cuando también lo comparamos con otros relatos que encontramos en los otros evangelios, acerca de esta familia compuesta por 3 hermanos, Marta, probablemente la mayor de los 3, María y Lázaro, nos da la sensación de que Jesús con frecuencia iba a esta casa. Ellos amaban a Jesús, pero además sabían que Jesús les amaba a ellos, como bien nos dice el pasaje. Por tanto, podemos imaginarnos que era una familia que sabían que se podía contar con Jesús, sobre todo cuando estaban pasando por momentos de dificultad, en la necesidad. Es por eso que precisamente nos dice el texto que cuando Lázaro enfermó, estas 2 hermanas, Marta y María, enviaron un mensajero al lugar donde se encontraba Jesús para, según versículo 3, decirle: Señor, el que amas está enfermo. Es interesante que estas 2 mujeres no le piden a Jesús que Él venga. Señor, mira que Lázaro, que tú lo amas tanto, está enfermo, por tanto, por favor, ven pronto para que le sanes. No, ellas no le pidieron a Jesús que viniera, simplemente fue suficiente con decirle: Jesús, el que amas está enfermo. Y ellas sabían que con esto era suficiente para que Jesús acudiera en su ayuda, en este caso para sanar a Lázaro. Y qué hermoso recordatorio encontramos en este pasaje, al saber también tú y yo, los que amamos a Jesús, a los que ya somos de Él, el saber que el simple hecho de que nosotros tengamos una necesidad, de que nos ocurra algo, ya es suficiente para que Jesús venga en nuestra ayuda. No necesitamos ni siquiera expresarlo con nuestros labios, ya Él conoce la necesidad. Y por eso, como nos recuerda otros textos de la Escritura, Él está dispuesto a ayudarnos. Es verdad que hay momentos en nuestra vida,
quizás en estos últimos meses, donde quizás nos ha dado la sensación de que al Señor no le importa lo que nos pueda pasar, como que Él está distraído, como que Él está en otras cosas, porque no está ayudándonos concretamente en estos días de dolor, de aflicción. Quizás es esto lo que podía haber sentido, experimentado Marta y María. Porque es interesante que en el versículo 5 se nos dice que Jesús amaba a estos tres hermanos. Pero a pesar de esto, aún amándoles, Jesús decidió no ir corriendo a ayudar a Lázaro, sino que nos dice versículo 5 que quedó 2 días más donde se encontraba. El Evangelio no nos dice qué es exactamente lo que estaba haciendo Jesús. ¿Por qué Él se quedó 2 días más? ¿Qué cosa urgente estaba haciendo para no ir corriendo a casa de su amigo Lázaro, Marta y María? No lo sabemos. ¿Por qué Jesús decidió quedarse 2 días más? Lo que sí sabemos, porque lo encontramos en la palabra de Dios, es que el Señor tiene diferentes maneras de responder a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. Esa es la realidad. Y lo hace siempre teniendo en cuenta sus propósitos. Jesús no hace las cosas llevado por el impulso o por la presión que otros puedan ejercer sobre Él. No, Él no actúa de esta manera. Él hace las cosas a su tiempo y según sea su voluntad, que es lo que sucedió precisamente en este relato que tenemos delante. Cuando el Señor recibió el mensaje de que Lázaro estaba enfermo, se nos dice, versículo 4, que Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino que esta enfermedad tenía el propósito de darle la gloria a Él. Evidentemente, la gloria de Dios no significa que los creyentes, cuando pasamos por dificultades y se las presentamos al Señor, Él enseguida nos va a quitar ese sufrimiento, esa prueba por la cual podamos estar pasando. No. Lo cierto es que a veces Dios permite no solamente que continúe nuestro sufrimiento, sino que además se acrecente, se haga más grande. Sin embargo, yo no sé si alguna vez hemos sido conscientes, hermanos y hermanas, de que independientemente de qué sea aquello que nos está causando dolor, sufrimiento, Dios, en medio de esas circunstancias, quiere y desea ser glorificado, recibir la gloria. Por eso Él le dice a estos mensajeros y a sus discípulos que le están escuchando: esta enfermedad, la que tiene Lázaro, no es para muerte, aunque él iba a morir dentro de poco, sino que esta enfermedad tiene el propósito de darle gloria a Dios. Lo cierto es que todo lo que el Señor permite que suceda en nuestra vida tiene un propósito. Como bien el apóstol Pablo lo va a decir en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, un texto que tantas veces hemos ido a recurrir a él, ¿verdad? Que dice el Señor que sabemos, porque lo sabemos, que a los que amamos a Dios, todas las cosas, todas esas circunstancias que Dios permite a nuestra vida, nos ayudan, tienen el objetivo de producir un bien en nosotros. Pero al mismo tiempo, también todo eso sirve para dar gloria a Dios. Claro, dependerá
de cómo nosotros reaccionemos ante las dificultades, los problemas. Porque si nos rebotamos contra Dios, si nos enfadamos, si nos quejamos, probablemente el resultado de esa prueba que Dios está permitiendo que pasemos no vaya a ser el mismo que cuando nos sometemos a Él. El devolver la vida a una persona que iba a morir, evidentemente eso iba a producir un resultado aún mayor que el sanar a un enfermo. Este milagro que Jesús va a hacer con Lázaro dentro de unos días, no cabe duda que iba a fortalecer la fe, no solamente de aquella familia, sino también de sus discípulos y también la nuestra en el día de hoy. A veces, hermanos y hermanas, no sabemos qué clase de fe tenemos hasta que pasamos por medio de la prueba de fuego. Como muchas veces hemos dicho, es muy fácil tener fe en Dios cuando todo nos va bien, cuando nos sonríe la vida, pero ¿seguiremos teniendo la misma clase de fe cuando Dios permite el dolor, el sufrimiento, pruebas en nuestra vida? Como Marta podemos decir que creemos en Jesús. ¿Qué es lo que va a decir ella? Señor, yo creo que tú eres el Mesías, que tú eres el Cristo, yo lo creo. Pero no es hasta que pasamos por el sufrimiento que no descubrimos la calidad de nuestra fe. Por eso el Señor Jesús dice, mira, yo me alegro de no haber estado allí, porque esto va a producir un bien en vuestra vida. Hermanos, hermanas y amigos que nos estáis escuchando, la palabra de Dios claramente nos recuerda que aunque nuestras oraciones no tengan una respuesta, o mejor dicho, no tengan la respuesta que a nosotros nos gustaría recibir, recordemos que el Señor conoce nuestras necesidades. Él sabe perfectamente cómo hemos vivido tú y yo estos 3 meses de confinamiento, de pandemia. Y aún lo que nos queda, evidentemente las autoridades nos han dicho que ya el 21 de junio, dentro de poquito más de una semana, se va a levantar el estado de alarma y ya vamos a poder hacer una serie de cosas que antes no hacíamos, pero muy probablemente muchas de las cosas que hemos tenido que adaptar a nuestras vidas en estos últimos meses van a tener que seguir implementándose durante un tiempo largo. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo vamos a actuar? Amigos y amigas que nos estáis escuchando, Dios conoce también tus necesidades. Él sabe quiénes en estos meses habéis perdido a un ser querido, o habéis perdido el trabajo, que habéis estado viviendo una serie de circunstancias difíciles. Él, Jesús, conoce cada uno de los detalles de esas circunstancias. Esa es la realidad. Él no se ha mantenido al margen. Aunque Él decida a veces quedarse 2 días más en el lugar donde se encuentra, Él sabe, conoce el porqué de esas decisiones. Pero no solamente vemos en primer lugar que Jesús conoce nuestras necesidades, sino en segundo lugar, versículos 17 al 37 se nos recuerda que Jesús es una persona que se identifica con aquellos que sufren. Versículo 17 se nos dice ya después de habernos dicho versículos anteriores que Jesús decidió ir a Betania. Versículo 17, llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, es decir, unos 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús estaba o que llegaba, salió a encontrarlo,
pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, María, cuando lo oyó, se levantó deprisa y fue a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y preguntó: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cuánto le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Es interesante la reacción de estas dos hermanas, Marta en primer lugar y luego María, cuando saben que Jesús ha llegado cerca de la aldea, estaban las afueras. En primer lugar se nos dice que fue Marta quien, al saberlo, salió corriendo a encontrarse con Jesús. Y básicamente lo que hace Marta, como luego también su hermana María, es derramar, volcar todo su dolor, su desesperación, su tristeza a los pies de Jesús. Señor, básicamente es lo que ellas dicen: Señor, ¿por qué no viniste enseguida? Cuando recibiste el mensaje de que Lázaro, nuestro hermano, estaba muerto, ¿por qué no viniste inmediatamente? Ahora, Señor, ya es demasiado tarde. Es esto básicamente lo que les está diciendo estas dos mujeres a Jesús. En cierta forma es muy parecido a lo que probablemente muchas personas hayan dicho en estos últimos tiempos o en otras ocasiones a lo largo de su vida. Los mismos creyentes, personas que amamos a Dios, que le hemos entregado nuestro corazón, que a lo mejor hemos experimentado el dolor de tener a un ser querido enfermo a punto de morir, o teniendo problemas en el matrimonio o con la familia, o a punto de perder el trabajo o habiéndolo perdido, que hemos orado, le hemos clamado al Señor para que Él intervenga, para que Él nos ayude, para que Él obre, para que Él quite ese sufrimiento. Y Jesús, Dios, aparentemente no ha hecho nada. Más aún, a lo mejor hemos perdido a ese ser querido, ya sea por la COVID-19 o por cualquier otra causa. Después de haber clamado a Dios, y Él no ha hecho nada. Y también, como Marta y María, nos acercamos a Jesús y le preguntamos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué no nos escuchaste? ¿Por qué tú has permitido que pasemos por este dolor?
¿Por qué? Lo cierto es que el corazón de aquellas mujeres estaba completamente destrozado. Un corazón roto. Y también podríamos decir que su corazón estaba lleno de desesperanza. Ellas estaban llorando. Al menos se nos dice esto de María, no de Marta, pero entendemos que ella también lloraba profundamente por la pérdida de su amado hermano. Y nos dice también el texto, versículo 33, que los judíos que probablemente habían venido de Jerusalén, que estaba a unos 3 kilómetros, y habían ido a Betania para consolar a estas dos hermanas por la pérdida de aquel querido hermano, también ellos lloraban, nos dice el texto. Y en medio de este llanto, en medio de este dolor, de esta tribulación, en medio del duelo que estas mujeres están pasando, se nos dice que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Versículo 33. Para luego, versículo 35, decirnos de manera clara y rotunda que Jesús comenzó a llorar. A llorar. Dios, hecho hombre, comenzó a derramar sus lágrimas. Como bien sabemos, sobre todo los que hemos nacido en hogares cristianos y de pequeño hacíamos concursos bíblicos, este texto, versículo 35, es el versículo más corto de la Biblia. Solo 2 palabras, al menos en esta versión, Reina Valera, por ejemplo. Jesús lloró. Pero probablemente, como más de uno ha dicho, en estas 2 palabras encontramos más enseñanzas acerca del amor de Dios que la que pudiéramos encontrar en miles y miles de libros que nos hablen de teología. Solo 2 palabras para hablarnos del amor profundo, como hemos cantado en la primera canción. Profundo es el amor de Cristo. Y en estas 2 palabras precisamente podemos encontrar de manera muy resumida que verdaderamente Dios nos ama. Ahora bien, es importante recordar que el llanto de Jesús, su lloro, fue diferente al de Marta, María y al llanto de los judíos que estaban allí, a esa multitud que rodeaba aquella familia. Porque es interesante que en el idioma griego, que fue el idioma que se utilizó para escribir el Nuevo Testamento, el verbo llorar que aparece en el versículo 31 y 33 para hacer referencia al llanto de María y de los judíos, no es el mismo verbo que aparece en el versículo 35 donde se nos dice que Jesús lloró. Esta palabra en el griego es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. El llanto, las lágrimas derramadas por Jesús fueron diferentes a la de todas aquellas personas que, muchos de ellos, evidentemente, estamos convencidos de que eran lágrimas sinceras, las lágrimas de María y de Marta, como la de muchos judíos, no la de todos, probablemente, porque en aquellos tiempos, en aquella cultura en Palestina, normalmente en los entierros se solía contratar a gente profesional para que estuviese llorando, las plañideras o plañideros, gente que iba a llorar pero que se le escuchara, a llorar a grito pelado para acompañar a la familia. Las lágrimas de Jesús no eran de esta clase, ni de la clase del llanto de María y Marta, ni tampoco de la del resto de los judíos. El llanto de Jesús era diferente, por eso se utiliza un verbo diferente aquí en el versículo 35. Sus lágrimas no eran de desesperación, pues Él sabía lo que iba a ocurrir dentro de un momento. Él sabía que iba a resucitar a Lázaro. Sus lágrimas eran la de uno
en este caso la de Dios, que se identifica con el dolor de los que sufren, porque profundo es el amor de Cristo y no lo podemos explicar con palabras. Él se identificó con el dolor de los que sufren, pero no solamente de los creyentes, sino también de aquellos que no lo son. De tal manera Él se identificó con el dolor humano que su corazón se conmovió profundamente, nos dice el texto. ¿Cuánta razón tenía el autor de la epístola a los Hebreos, capítulo 9, cuando dice que capítulo 4, nosotros no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades? O como dice la Nueva Versión Internacional, un sacerdote incapaz de compadecerse, sino tenemos a un sacerdote que ha sido tentado, probado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Tenemos hermanos, hermanas y amigos que nos estáis escuchando, tú también puedes tener a este sumo sacerdote, a alguien que puede comprender perfectamente lo que tú estás pasando. ¿Por qué? Porque Él también fue probado, tentado en todo igual que nosotros, con la excepción de que Él nunca cedió a la tentación, Él nunca pecó. Hermanos, hermanas, amigos, a Jesús le importa mucho tu sufrimiento, mi sufrimiento. A Él le importa todo lo que tú has estado pasando en estos últimos tiempos y lo que pueda venir en el futuro. No lo olvides. Él está al lado nuestro también, derramando sus lágrimas. Él también está experimentando ese profundo dolor cuando tú sufres. En estos días, de manera muy especial, si ya la muerte de un ser querido es tremendamente doloroso, a esto hemos tenido que añadirle que debido a la situación especial que hemos estado viviendo en estos últimos tiempos, el gobierno prohibió que pudiéramos asistir a los tanatorios y estar al lado de los que lloran. E incluso a la hora de ir al cementerio, hubo un momento en que solo 3 familiares podían ir al cementerio. O sea, si ya es doloroso todo lo que conlleva el duelo, el dolor por la pérdida de un ser querido, había que añadirle que muchas personas, muchas familias tuvieron que vivir esa situación a solas. No podían ser abrazados, besados, consolados. No tuvieron el privilegio que tuvieron Marta y María, que había una multitud alrededor de ellos que les consolaban. Jesús, sin embargo, sí estuvo al lado y seguirá estando al lado de todos aquellos que lloran por las causas que sean. Jesús se identifica con los que sufren. Y esto lo podemos ver de una manera especial en este pasaje, y concretamente cuando se nos dice que Jesús se conmovió profundamente hasta el punto que comenzó a llorar, a derramar sus lágrimas por el profundo amor que sentía hacia aquellas personas. Pero en tercer y último lugar se nos recuerda en este pasaje que Jesús es el que tiene el poder para darnos vida. Dice versículo 38 al 44 que Jesús, profundamente conmovido otra vez, porque hubieron varias veces donde se conmovió,
Otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: «Señor, huele ya porque lleva 4 días». Es decir, el cuerpo de su hermano, y más teniendo en cuenta el clima de Palestina, el cuerpo de su hermano ya se estaba descomponiendo. En la Biblia, en los Evangelios, encontramos 3 ocasiones donde Jesús resucitó a alguien. Hace poco ya vimos el caso de aquella niña de 12 años, hija de Jairo, que recientemente muerta, Jesús fue y la resucitó. Y también algo parecido sucedió con el hijo de una viuda que vivía en Naín. Y Jesús resucitó a aquel hijo. Pero aquí tenemos el caso de una resurrección de un hombre que llevaba ya 4 días muerto. Su cuerpo se estaba descomponiendo. Por eso Marta dijo: «Señor, que lleva 4 días, que ya huele». Jesús le dijo: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, que se nos recuerda que estaba muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: «Lázaro, ven fuera». Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: «Desatadlo y dejarle ir». En este precioso relato se nos recuerda que no es que Jesús simplemente tenga poder para resucitar a los muertos, sino que se nos dice que Él, Jesús mismo, es la resurrección y la vida. Versículo 25 y 26. Cuando Marta le expresó a Jesús lo que había en su corazón, como hemos visto, versículo 21 y 22, Jesús le dijo a Marta: «Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente». Con estas palabras Jesús no simplemente está diciendo que Él tiene poder para resucitar, sino que Él es la resurrección, Él es la vida. Y precisamente porque Él es la vida, es decir, Él es la causa, la fuente que provee la resurrección, que da la vida, precisamente porque Él es la resurrección, todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y porque Él es la vida, todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. Lo que Jesús está diciéndole a esta familia se aplica también para nosotros en el día de hoy, los que hemos creído, confiado en Cristo Jesús. También los creyentes, evidentemente, un día vamos a tener que morirnos. Esa es la realidad. Nosotros también tenemos que cruzar esa puerta. Pero los que confiamos en el Señor Jesús, aunque vamos a morir físicamente, vamos a vivir eternamente. La Biblia, la palabra de Dios, claramente nos dice que todos hemos pecado y que el precio, la paga, las consecuencias de nuestro pecado es la muerte. Nos dirá el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23 y capítulo 6, versículo 23. Pero desde el momento en que una persona pone su fe, su confianza en Jesús, desde ese mismo instante
comienza a disfrutar de la vida que durará para siempre, la vida eterna. Realmente, para un seguidor de Cristo Jesús, el morir físicamente nos lleva a vivir eternamente. Morimos para vivir. Lo que Jesús nos está diciendo por medio de este relato es que podemos tener, los cristianos, los creyentes, podemos tener la certeza de que la muerte física no es el final, no lo es. Jesús es el único que tiene poder para resucitar a los muertos, espiritualmente hablando y físicamente hablando también. Él es el único que tiene poder para resucitar, pero al mismo tiempo dar luego vida. Esa es la realidad. En un sentido más exacto, resumiendo estos últimos versículos de este relato, los que creemos en Jesús no vamos camino a la muerte, sino que vamos camino hacia la vida. Como el apóstol Pablo, nosotros también podemos decir que para nosotros el morir es ganancia. No vamos a perder. Los que vivimos en Cristo, los que le hemos recibido como el Señor y Salvador de nuestra vida, cuando nos llegue la muerte, sabemos que para nosotros la muerte no es una pérdida, no, vamos a ganar. Eso es lo que Pablo decía en su carta a los Filipenses capítulo 1, y nosotros también lo creemos, a pesar de que reconocemos que nos da cierto temor. No tanto la muerte en sí, sino quizás la muerte misma, el cómo va a suceder. Pero si hemos depositado nuestra confianza en Jesús, si sabemos que somos de Él, no tenemos por qué tener temor, ni vivir en desesperación. Hoy son muchos los que piensan de forma diferente, los que creen que después de la muerte todo se acaba, ya no hay más. Pero los que creemos en lo que dice la palabra de Dios sabemos que después de la muerte física vamos a estar con Cristo. Será un abrir, cerrar y abrir los ojos allí con Cristo. Lógicamente, para creer en las palabras de Jesús necesitamos tener fe. Por eso Jesús le preguntó a Marta, Marta, ¿crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees esto? Versículo 26. La vida que Jesús nos quiere dar es un regalo, pero ese regalo Dios no lo reparte de manera indiscriminada para todo el mundo. Se ofrece para todo el mundo, pero solo será para aquellos que tienden la mano, para aquellos que se apropian de estas verdades. Por eso Jesús le dice, ¿crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, no morirá. Y el que vive y cree en mí, hasta en 2 ocasiones Jesús habla de ese creer, lo enfatiza, no morirá eternamente. Es una verdad que encontramos en el Nuevo Testamento, aunque de una forma especial Juan lo enfatiza una y otra vez en esta carta. Él dijo en el capítulo 5, versículo 24, de verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no dice tendrá, a lo mejor dependerá, no, dice el que oye y cree en mi palabra, tiene vida eterna y no vendrá condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. Y una y otra vez Juan está recordándonos esta verdad. Ahora bien, creer en Jesús quiere decir que aceptamos todo lo que Él ha dicho como la verdad absoluta. El creer nos lleva a obedecer lo que su palabra dice.
y obedecemos porque creemos firmemente que Él es la verdad absoluta. Y esto nos permite estar preparados para cuando llegue ese día en que tengamos que dejar este mundo. Por eso volvemos a la pregunta del principio. ¿Estás preparado para enfrentar la muerte? ¿Estás preparado para pasar a la eternidad? El Señor Jesús dijo justo en el capítulo anterior de este Evangelio, capítulo 10, que Él había venido para darnos vida y vida en abundancia. Él quiere ofrecerte en esta mañana, si aún no la tienes, vida. Una vida que no solamente vas a disfrutar aquí en la tierra, sino que de una manera completa la disfrutaremos cuando estemos con Él por toda la eternidad en el cielo. Tú y yo, hermano y hermana y amigos que nos estáis escuchando, tú y yo solo podemos hacer una de dos cosas: o aceptar la vida que Jesús nos quiere dar, o rechazarla. El Señor Jesús dijo precisamente en este Evangelio, capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Es decir, escuchadme atentamente, rechazar la vida que Jesús nos quiere dar es escoger la muerte. Él no quiere que nadie aquí en esta mañana, ni nadie que nos esté escuchando, Él no quiere que nadie escoja la muerte, sino que aceptemos la vida que Él ha venido a ofrecernos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decisión tomaremos? Recuerda, el día llegará. Ni será tarde ni temprano, sino cuando Dios lo tenga establecido, tú y yo un día dejaremos este mundo y vamos a tener que presentarnos delante de Dios. Él quiere tenerte a ti y a mí con Él en el cielo. Por eso vino a este mundo. 4 capítulos más adelante, o 3 capítulos, en el capítulo 14 de este Evangelio, Jesús nos dirá que Él y solo Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie podrá ir al Padre, ir al cielo, si no es a través de Él, de Jesús. Él es el camino a la vida. Y espero que cada uno de los que me estáis escuchando en esta mañana, o quizás dentro de unos días o dentro de un tiempo, al escuchar esta palabra de Dios, te lleve a tomar una decisión, si aún no la has hecho, de entregarle tu vida a Jesús. Pues que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros.